Me da mucho gusto estar con ustedes en esta transmisión que estamos iniciando este mes de septiembre, mes patrio, pero también para nosotros como Iglesia de Vino Nuevo, que queremos darte la bienvenida nuevamente de estar con nosotros, comentarte que estamos iniciando una nueva serie, nuestra serie Ven a Ver, y es una serie que aborda un principio muy importante y creemos que como seguidores de Jesús, bueno, pues todo aquel que es seguidor de Jesús debe de conocer este interesante principio. Así que durante estos 4 domingos que van a transcurrir en el mes de septiembre, yo te invito para que no te pierdas nuestras reuniones que ya son presenciales, 10:30 y 12 del día. Y el día de hoy yo solamente quiero compartirte un resumen de lo que vimos en nuestra primera conferencia. Así que, pues en nuestra serie Ven a Ver, algo muy importante que vimos fue cómo comenzó la iglesia. Y bueno, no te voy a hablar históricamente de todo, de eso, quién más para hacerlo que nuestro pastor, pero el día de hoy yo quiero decirte que como iglesia mundialmente hablando, hemos logrado permanecer después de tantos años en este siglo XXI. Después de 2000 años, bueno, nosotros como iglesia seguimos reuniéndonos, miles y cientos de miles de personas alrededor del mundo, un día, pues como lo hicieron los primeros cristianos en domingo, y por eso nosotros lo hemos hecho también en domingo, pero lo hemos hecho todos en base a un principio y también a algo bien importante: todos adoramos a Dios y todos nos reunimos para aprender principios bíblicos que nos han ayudado precisamente a crecer en nuestra fe. Y pues este principio que hemos aprendido fue a través de una invitación. Y es algo bien importante y es algo muy interesante, porque fíjate que muchos de los que llegamos a la iglesia quizás lo hicimos por 3 razones. Pues porque aceptamos una invitación, porque lo hicimos por curiosidad o porque lo hicimos por alguna necesidad. Y yo creo que muchos de nosotros lo hemos hecho a través de estos 3 puntos importantes que aprendimos. Por curiosidad, pues porque a veces alguien te invita y dices, bueno, pues voy a ir por curiosidad. O por compromiso, porque tanto te han insistido en ir y que vengas a una iglesia y lo has hecho por simplemente compromiso. O también lo has hecho por necesidad, porque quizás has tenido una necesidad importante, una necesidad moral, espiritual, física, ¿no? Alguna necesidad porque pasaste por la pérdida de algún familiar y entonces eso te motivó a querer asistir a una iglesia o a nuestra iglesia. Entonces, realmente el principio del que estuvimos compartiendo fue que es a través de una invitación. Y yo sé que tú y yo hemos tenido experiencias, pues, en nuestra vida rutinaria. Por ejemplo, si has asistido a algún lugar donde te ha gustado, te ha llamado la atención, ir a una playa, ir a algún lugar turístico, o simplemente fuiste a algún restaurante y te encantó y tuviste una experiencia tan increíble que quisiste que otras personas lo vivieran. Y entonces, la verdad yo quiero decirte que a veces cuando tú vives una experiencia así, no solo escuchar y a esa persona que te está diciendo todo lo que vivió o que tú te estás dando a entender todo lo que viviste, ¿verdad? No es lo mismo escuchar que vivir la experiencia, porque solamente escuchar pues produce una experiencia parcial, pero vivirla, eso ya es muy diferente. Y bueno, estuvimos tratando puntos muy importantes acerca de cómo es que hemos podido vivir estas experiencias, pero algo muy importante que aprendimos fue que la iglesia es el cuerpo de Cristo y en la iglesia es donde tú puedes experimentar la mayor experiencia de tener una relación con Jesús, porque eso es lo más importante que aprendimos, aprender a tener una relación con Jesús. ¿Y cómo lo vas a experimentar? Bueno, pues el apóstol Pablo nos enseña que esa experiencia se puede y se debe de vivir a través de la iglesia. ¿Y por qué? Pues porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Realmente cuando Jesús vino al mundo, pues él vino a establecer su iglesia. Y precisamente el apóstol Pablo entendió muy bien este principio de que la gente que se reunía, la gente que comenzó a reunirse, fue llamada la iglesia de Cristo. Por supuesto que cuando la iglesia comenzó a reunirse, la gente comenzó a ponerle apodos. Por ejemplo, les ponían los del camino, pero realmente era la iglesia de Jesús, la iglesia de Cristo. Y entonces los primeros cristianos que comenzaron a reunirse,
pues no se reunían en iglesias, se reunían en las casas. Pero el apóstol Pablo, entendiendo muy bien este principio, entendiendo muy bien la importancia de lo que es que la iglesia se reúna, y la iglesia somos nosotros, cada uno de nosotros, los que nos reunimos domingo a domingo en un lugar, en un auditorio, en un salón, pues nosotros formamos la iglesia. No la iglesia es el salón, no la iglesia es el auditorio, no la iglesia es la catedral, no la iglesia es el lugar, una casa muy sencilla. La iglesia somos nosotros, las personas. Así que el apóstol Pablo le dio mucha importancia a esto, y por eso en la carta a los Efesios, Pablo escribe esto a ellos, y es muy interesante. Efesios 1:23 les dice: y la iglesia es el cuerpo de Cristo, Él la completa y la llena, y también es quien da plenitud a todas las cosas en todas las partes de su presencia. Entonces te puedes dar cuenta qué importante es que nosotros, tú y yo, que somos ya seguidores de Jesús, podamos reunirnos como iglesia, y no solamente reunirnos, sino invitar a más personas para que vengan y vivan la experiencia que tú has vivido de tener un encuentro con Jesús. Porque algo muy importante que hemos aprendido es que a Jesús necesita ser experimentado y no solamente necesita ser explicado. Y de esto estuvimos hablando, y fue algo muy interesante poder entender cómo es que Jesús necesita ser experimentado y no solamente explicado. Y entonces basamos nuestra enseñanza en el Evangelio de Juan, capítulo 1. Yo te recomiendo que leas todo el capítulo 1, desde el versículo 1 hasta llegar al final, pero nuestra enseñanza estuvo basada a partir del versículo 35 al 42. Ahí está el principio precisamente de lo que nosotros queremos hablarte durante nuestra serie Ven a ver. ¿Por qué? Pues porque Juan el Bautista fue precisamente el que Dios apartó desde el vientre de su mamá para preparar el camino del Mesías, del Salvador del mundo. Y entonces, a partir de esos versículos, nosotros vemos cómo Juan el Bautista realmente lleva a cabo el plan que Dios tenía para que él pudiera completar. Y entonces, cuando Juan está bautizando, está predicando el arrepentimiento y que la gente se bautiza, entonces Juan ve venir al Mesías, a Jesús, y entonces le dice a la gente que aquí viene el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué lo dice Juan? Porque Juan estaba cumpliendo el propósito, la profecía, se estaba cumpliendo la profecía que estaba escrita en el libro de Isaías, que escribió el profeta Isaías. Y cuando Juan dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, se estaba cumpliendo la profecía. Dice ahí en el Evangelio que Juan tenía solamente 2 discípulos que estaban cerca de él. Anteriormente, cuando tú lees ese relato, te das cuenta que Juan está predicando, Juan está bautizando a la gente, y eso causó una alarma terrible ahí con los sacerdotes, los fariseos, y entonces se acercan a preguntarle que si él es el Mesías, y él dice que no, pero dice, pero está muy cerca de nosotros el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y entonces pues la gente que está ahí está increíblemente pues asombrada de escuchar las palabras de Juan, porque pues esto tiene un contexto histórico que tú puedes leer en el Antiguo Testamento. ¿Por qué Juan se refiere al Cordero, a Jesús o al Mesías como el Cordero de Dios? Porque ellos tenían una tradición pues ya muy arraigada acerca de lo que era el sacrificio por los pecados de la gente, de los judíos. Sin embargo, cuando Juan dice estas palabras, Juan el Bautista, pues la gente y sus discípulos están impactados. Dice ahí en el relato que al día siguiente Juan sigue con su mismo trabajo de predicar el arrepentimiento, de bautizar, cuando ve venir a Jesús, y entonces vuelve a decir las mismas palabras. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y cuando lo ven, entonces 2 de sus discípulos de Juan, al ver a Jesús, porque él dice, he aquí, y lo señala, entonces sus discípulos se olvidan de Juan y comienzan a seguir a Jesús. Y entonces esto es lo más increíble, y aquí está basada nuestra serie que vamos a estar viendo los siguientes domingos. No solamente vamos a aprender
puntos importantes como cómo comenzó la iglesia, sino vamos a ver este punto tan importante que es algo que tenemos que seguir aprendiendo nosotros y ponerlo en práctica. Entonces, dice ahí en ese relato que cuando Juan dijo estas palabras, los discípulos de Juan siguieron a Jesús. Y entonces Jesús se da cuenta que los discípulos van tras de él, porque Jesús comienza a caminar. En aquel tiempo, en ese momento, Jesús no tiene seguidores, pero Jesús se da cuenta que vienen detrás de él personas, y cuando voltea les pregunta que por qué lo están siguiendo, que qué quieren, y entonces ellos le preguntan, maestro, ¿dónde vives? ¿Dónde moras? En otras traducciones dice rabí, que quiere decir maestro. Y entonces Jesús se voltea, los ve y les dice unas palabras muy sencillas, venid y ved. Y entonces los dos discípulos fueron a donde estaba Jesús, y dice ahí en el relato que se quedaron con él hasta las 4 de la tarde. En otra versión dice hasta la hora 10:00. Correspondía a las 4 de la tarde, pero me llama la atención que dice que se quedaron con él toda la tarde. O sea, imagínate esos dos hombres, seguidores de Juan el Bautista. De seguro Juan ya los había discipulado en cuanto a la venida del Mesías. Por eso cuando él dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ellos ya estaban totalmente impresionados de saber que estaban viviendo lo que habían estado esperando por tantos años. Y entonces cuando Jesús les hace esta invitación, vengan y vean, Jesús nos dio este principio, vengan y vean. Y entonces, por eso es el nombre de nuestra serie, Ven a ver. Jesús fue el primero en hacer esta invitación y pues ha servido de modelo estos 21 siglos. Y esto es lo más increíble, porque la experiencia que vivieron estos dos primeros hombres tuvo que ser muy positiva, porque de otra manera no hubieran regresado, de otra manera no hubieran hecho lo que hicieron, y lo vamos a ver en los versículos anteriores. Entonces, uno de ellos, que era Andrés, el hermano que vamos a conocer, que fue Pedro, famoso Pedro, ¿verdad? Tuvo esa experiencia de estar con Jesús. Y entonces lo primero que hizo Andrés fue contarle a Pedro que se había encontrado con el Mesías, con Jesús, con el Salvador. Y entonces dice ahí, vimos ahí en ese relato de Juan, que lo que hizo Andrés fue llamar a su hermano, le contó, le dijo, no solamente quiero que tú me escuches las experiencias que yo viví con él, sino que vengas y veas y experimentes por ti mismo quién es Jesús, quién es el Cristo, quién es el Mesías. Y entonces, ¿qué hizo Andrés? Ven a ver, ven a experimentar. Por más cosas que te digan de él, no es lo mismo. Tienes que experimentarlo por ti mismo. Y esta fue la segunda invitación que vemos ahí, en ese pequeño relato, en esos pequeños versículos. 2 veces, en 2 ocasiones, ¿no? Primero Jesús y ahora Andrés va y le dice a su hermano Pedro, ven a ver, encontramos al Mesías. Y no solamente encontrarlo, sino vivir la experiencia de todo lo que Jesús les estaba enseñando. Pero dice ahí en el relato, también aprendimos que al día siguiente, ¿verdad? Jesús decidió ir a Galilea, y del lugar en donde ellos estaban, ahí en Jerusalén, cerca del río Jordán, para llegar a Galilea eran 2 días de camino. Entonces al otro día Jesús decide salir para ir a Galilea y se encuentra a Felipe. Y algunos historiadores dicen pues que Felipe era el número 2 de los discípulos que estaban ahí con Juan el Bautista. Otros dicen que era Juan, el que escribió el Evangelio y que es apóstol de Jesucristo. Pero bueno, pues yo me quedé precisamente al estudiar, pues que era Felipe, ¿no? El segundo discípulo que había estado con Juan el Bautista y que fue el que siguió a Jesús. Por eso es que al otro día, cuando Jesús lo encuentra, lo llama simplemente y le dice, sígueme. ¿Por qué? Porque Felipe ya había tenido un encuentro con Jesús, ya había dialogado con él. Yo no me puedo imaginar cuántas preguntas le hicieron, no me puedo imaginar todo lo que Jesús pudo darles en ese momento tan increíble, porque fue tan impactante para Felipe y para Andrés
que no se quedaron con el mensaje guardado, no se quedaron con lo que ellos recibieron. Entonces, Felipe, cuando Jesús le dice, sígueme, y saben que van a ir a ese lugar, a Galilea, yo me imagino que Jesús pensó en su mejor amigo. Y quizás tú has pensado también en personas que están muy cerca de ti, que quisieras que vivieran la misma experiencia que tú has tenido de conocer a Jesús, de tener un encuentro con Él. Quizás has pensado en tu familia, en tus papás, en tus hijos, en tus compañeros de trabajo. Entonces, eso fue lo que hizo Felipe. Yo creo que cuando Jesús le dijo, sígueme, Felipe le dijo, sí, pero espérame tantito, voy a llamar a mi amigo. Y entonces eso fue lo que hizo Felipe, porque hay cosas muy importantes que tienen que ser vividas, no solamente explicadas. Así que Felipe buscó a su mejor amigo llamado Natanael. Y le dijo, ¿qué crees? Andrés y yo hemos encontrado a Jesús de Nazaret, el hijo de José. Fue más detallado, ¿verdad?, que Andrés. Aquí Felipe ya fue más detallado. Y le dice, hemos encontrado a Jesús, el hijo de José, aquel del que escribió Moisés en la ley y de quien escribieron los profetas. Y entonces Natanael se queda pensando. Y quizás a ti y a mí nos ha pasado que cuando quieres hablar de tu fe en Jesucristo, quieres compartirle a otra gente lo que Cristo ha hecho en ti, estás tan emocionado que quizás la gente te ha dicho, pues no te creo. O quizás te ha dicho, pues dudo mucho de lo que me estás diciendo. O quizás estás exagerando. O es imposible todo lo que me estás diciendo. Quizás Natanael tuvo más dudas o más preguntas que hacerle a Felipe, pero aquí en el Evangelio solamente describe esto, que Natanael le dijo a Felipe, ¿de Nazaret podrá salir algo bueno? ¿De Nazaret podrá salir algo bueno? Y es que Nazaret era realmente una región pequeña, una comunidad pequeña, ¿verdad? Y quiero decirte que pues Jesús no hizo milagros hasta que inició su ministerio, hasta que fue bautizado con el Espíritu Santo. Hay gente que dice que Jesús hizo milagros de niño, pero no es cierto. Por eso es que Natanael dice, ¿de Nazaret saldrá algo bueno? ¿Verdad? ¿Y sabes cuál fue la respuesta de Felipe? Pues ven a ver. Ven a convencerte por ti mismo, ven a vivir la experiencia de estar con Jesús. Y Felipe no se dio por vencido. Así que Andrés, Felipe y Natanael vivieron la experiencia de estar con Jesús. Y estar con Jesús es lo mejor que nos ha podido suceder a cada uno de nosotros. ¿Y quién de nosotros, al vivir una experiencia así, no lo quiere compartir? Yo te invito que a través de estos 4 domingos tú tomes este reto de compartirle a otro y de decirle, ven a ver lo que Cristo ha hecho en mi vida. ¿Sabes que como Iglesia de Vino Nuevo, nosotros nos hemos comprometido quizás a crear buenos ambientes atractivos para niños, para jóvenes, para adultos, para que tú puedas invitar a familias completas, para que también los niños experimenten a Jesús, para que los jóvenes también experimenten a Jesús. Ahora la gente lo puede experimentar a través de la iglesia que somos nosotros. Y tú y yo tenemos ese mensaje increíble, conocer a Jesús, invitarlos y decirles, ven a ver lo que sucede en la iglesia. Porque viniendo a la iglesia, quizás a través de un canto, quizás a través de una enseñanza, la gente pueda ser tocada y pueda tener esa experiencia de vivir y de tener a Jesús en su corazón. Esto es algo de lo que vimos el domingo. Yo te invito para que si tú quieres seguir aprendiendo, te reúnas con nosotros todos los domingos, 10:30 o 12:30. Tenemos nuestros 3 ambientes abiertos, niños desde cuna hasta primaria y también secundaria y prepa. Así que nuestra serie es muy interesante, te invito a que vengas con nosotros a ver lo que Jesús puede hacer en tu vida. Así que permíteme hacer una oración para terminar con este pequeño enseñanza, que es solamente puntos importantes que vimos el domingo. Dios, gracias porque nos das la oportunidad de hacer iglesia. Dios, gracias porque a través de esas pequeñas palabras que Jesús dijo, ven a ver, es como ahora la iglesia hemos crecido
a través de una invitación que nos han hecho y que hemos hecho a otras personas, pero que queremos continuar con esta enseñanza de que la gente venga y vea y experimente lo que es tener un encuentro con Jesús. Dios, gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Me dio mucho gusto estar con ustedes. Les invitamos a nuestras reuniones, como te decía, presencialmente todos los domingos. Y bueno, pues a través de este medio yo también quiero hacerte la invitación, si tú quieres seguir aportando tus diezmos y tus ofrendas, bueno, pues al terminar esta reunión, esta transmisión, tú puedes ver ahí en nuestra pantalla las formas en las que tú puedes continuar apoyando con tus diezmos y con tus donativos. Me dio mucho gusto estar con ustedes.